Hace tan solo 30 años nadie habría sabido qué era este objeto, y mucho menos el tipo de maravillas que se podrían hacer con él. Bueno, los tiempos cambian, y hoy es difícil imaginar una casa moderna o una oficina sin al menos uno de estos aparatos revolucionarios. En montar un ordenador se tardan unos 90 minutos. El disco duro guarda durante mucho tiempo la información que le ha sido transmitida. La cabeza lectora lee la información. Es extremadamente precisa. Entre la cabeza lectora y el disco duro apenas cabe un cabello. El disco duro se instala en su posición dentro del ordenador. Hay otras dos unidades que almacenan información. El lector de discos de 3 pulgadas y el lector de CD-ROM, que permite la lectura y ejecución de programas grabados en discos compactos. Estas dos unidades se colocan en su posición. La columna vertebral del ordenador es la placa base. El resto de los elementos del ordenador se conectan a esta unidad. Este ventilador dispersa el calor generado por los chips. Algunas tarjetas de sonido se integran directamente en la placa base. Estas conexiones por orden son la entrada de audio, la salida y el puerto del micrófono. Esta que ven es la ranura en la que se insertan las tarjetas gráficas. Este dispositivo térmico mide la temperatura emitida entre el procesador y la placa base. El procesador es el cerebro del sistema. Interpreta, calcula y ejecuta las instrucciones que recibe. El procesador tiene varios millones de transistores y su cadencia, su velocidad de trabajo, alcanza ya los gigahercios. El procesador descansa sobre esta base. El ventilador del procesador dispersa el calor. Su eficacia depende del tipo de material usado, y un material conductor asegura una mejor refrigeración. La memoria RAM almacena información a corto plazo, pero la borra cuando se desconecta la corriente. Esta memoria es más rápida que la del disco duro o la del CD-ROM. El siguiente paso es meterlo todo en la carcasa, que protege los elementos internos de los elementos externos. En esta fase se instalan los componentes electrónicos en la carcasa. Varios conectores de la carcasa están conectados a la placa base, como el conmutador y varios indicadores luminosos. Esta es la salida de la tarjeta de vídeo, que conecta el ordenador al monitor. Vemos también el chip del vídeo, que crea imágenes en 2 y 3 dimensiones. Esta es la memoria de vídeo. Cuanta mayor sea su capacidad, más clara será la imagen que aparece en el monitor. Se coloca la tarjeta de vídeo en su posición. El módem permite la comunicación entre ordenadores. Sus condensadores producen una señal telefónica muy nítida para facilitar las comunicaciones. Estos condensadores del módem controlan la información que circula entre ordenadores. Se instala el módem fax. La fuente de alimentación transforma la electricidad según el voltaje requerido por los diferentes componentes. Se coloca el cableado interno del ordenador. Gracias a él, la información circula entre los diferentes medios y la placa base. Se conecta el cable ID y el CD-ROM. Para finalizar, se conectan los últimos cables eléctricos a los diferentes componentes. Ya ha concluido el montaje de los 30 componentes del ordenador. Antes de cerrar la carcasa, se comprueban todos los ordenadores para verificar el funcionamiento de los periféricos. A continuación se cierran y se embalan. Esta fábrica produce unos 300 ordenadores al día.